a ver la dirección en el que está. El marco que la contiene. En el ejemplo de abajo, pues es el cuadro blanco en el que está. Ese es el marco que la contiene. Si fuera una hoja de máquina, pues es la hoja de máquina. Si fuera el espectacular, pues es todo el espacio del espectacular. Y las formas cercanas. En el ejemplo de abajo, pues son los tres cuadrados. Uno lo vemos con una dirección estable, la otra se inclina un poquito y la siguiente ya está más inclinado que pareciera que puede llegar a caerse. Tiene una dirección, un avance. Este elemento de comunicación visual se utiliza mucho en animación, que cualquier cosa, forma dentro de la animación se le puede dar una dirección. De estar estático, como en el primer cuadro, pues pasa a tener una dirección y un movimiento y una velocidad hasta el final del cuadro que pareciera que brincó, se desplazó. Tiene una dirección en sentido horizontal hacia la derecha. ¿Cuáles son las tres direcciones posibles en cualquier elemento? Vertical, ya sea ascendente o descendente, hacia arriba o hacia abajo. Horizontal, ya sea izquierda o derecha. Y oblicua, hacia enfrente y hacia atrás, ¿ok? También en fotografía se utiliza mucho el elemento de dirección, donde tomamos mayormente la tridimensionalidad y la oblicua está muy marcada. Ok. Todas las formas triangulares que vemos aquí tienen diferentes direcciones. Y tenemos las direcciones. Tenemos elementos que van hacia arriba, de forma horizontal, de forma vertical, y de ascendente y descendente de forma vertical. Tenemos elementos que van de forma horizontal, izquierda y derecha. Y tenemos el elemento que va de hacia atrás hacia enfrente, oblicua. Del centro, que esta parte, hacia acá enfrente, hacia nosotros. Obviamente este es un trabajo hecho de papel y es una fotografía. Entonces, por eso les digo que en la fotografía es muy común encontrar muchas direcciones en los elementos y la oblicua, mientras que en elemento bidimensional es más difícil de encontrarla. Okay. Este es otro ejemplo de cómo un elemento nos puede marcar una dirección. Obviamente, el elemento más sencillo para marcar dirección es una flecha. Es el más obvio. Si tú necesitas que se marque una dirección y lo quieres hacer de manera fácil, rápida y obvia para que el cerebro no tenga que pensar, oh, esa es la dirección, pon una flecha y automáticamente estamos como entrenados para seguir la flecha. Aunque no queramos, seguimos la flecha y ya si nos interesó dónde llegaba la flecha es otra cosa, ¿verdad? Pero así como vemos el punto automáticamente, la flecha la seguimos. Entonces, si tú como diseñador necesitas que la vista del observador vaya a una dirección en específico, pon una flecha. La otra forma es una línea, pero la línea es un poquito más sugestiva porque no sabes si va o viene. ¿Okay? Mientras que la flecha pues sí tiene un principio y un final. En esta identidad, la flecha de Amazon tiene un significado, es un signo, un símbolo. ¿Cuál es el significado? Se supone, según varios portales de diseño, no pude encontrar como un tipo pozo oficial de Amazon donde certifique que realmente ese es el significado, pero algunos portales de diseño dicen que el significado de esta flecha es que ellos tienen artículos desde la A hasta la Z, es decir, que tienen la totalidad de los artículos, ¿ok? Entonces, por eso inicia en la A y termina en la Z, ¿ok? Y eso es en dirección.
La otra dirección que tenemos aquí, pues obviamente sería una dirección horizontal de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la tipografía, como nos marca una línea, nos marca una dirección. Aquí tenemos otro ejemplo de identidad donde dos elementos nos están marcando direcciones muy obvias, muy, bueno, no obvias, pero muy acentuadas. Obviamente es la B roja de arriba de Verizon, que también puede ser una palomita, ¿ok? ¿Y cómo nos marca, aparte de ser una línea, pues obviamente que nos marca dirección, nos la hace más acentuada con el degradado en ambos elementos rojos, ¿ok? Un degradado tiene una dirección y una velocidad. Empiezo aquí blanco, en la parte de acá arriba, y voy bajando a rojo intenso, y otra vez se va modificando la intensidad del rojo de tal manera que otra vez desaparece. Entonces tenemos marcado a través del color la dirección. Si aquí estuviera a lo mejor un oscuro, se hubiera acentuado más que va de este inicio hasta acá, pero realmente no sabemos cuál es el inicio y cuál es el final. Al contrario, aquí en la Z, pues tenemos el inicio como el inicio de la Z, como iniciaríamos escribiéndolo, y cómo se va degradando, desapareciendo al final de la cola de la Z. ¿Okay? Esos dos son los elementos que más nos marcan dirección, por la línea que se marca natural de estos elementos y por el color. Dentro de la publicidad, la fotografía es la que más nos marca. Tenemos dos publicidades donde la dirección es totalmente diferente. En la primera, pues tenemos una dirección oblicua, ¿ok? De afuera hacia adentro, hacia nosotros. Y en la segunda es una dirección horizontal, hacia la derecha. Con las direcciones marcamos diferentes sensaciones, nos da una sensación totalmente diferente. La dirección oblicua, que es donde viniera hacia nosotros, de manera directa al espectador, y la manera de sentir o la sensación que nos da la dirección horizontal es de un avance, ¿ok? Ahora sí que dependiendo de los demás elementos, vamos a saber la velocidad de esa dirección. Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos que el automóvil pareciera que va levantando tierra porque tenemos cierto, pues, polvo. Obviamente no va a ser polvo, esta es una imagen modificada, pero eso es lo que simula polvo en las llantas. Por lo tanto, esos elementos nos dicen que van en una velocidad alta. Al igual que en el segundo ejemplo, que el edificio esté de manera difusa, nos da la sensación de que va a una gran velocidad, al igual que las llantas. Que las llantas, el rin no se vea los detalles, nos da la sensación que va a una gran velocidad. Entonces, estos elementos son los que nos marcan precisamente esas direcciones. ¿Qué otros elementos nos están ayudando a entender la dirección? Obviamente, pues sabemos cuál es el inicio de un carro y el final de un carro. Por eso lo entendemos. Si quitamos esos elementos, suponiendo que fuera un cuadro, que no supiéramos realmente cuál es el inicio y cuál es el final, hay otros elementos que nos están marcando dirección, ¿ok? En pues tenemos esta línea. Y tenemos las líneas de los edificios, ¿se fijan? Ok, esos nos están marcando una dirección. Y en la fotografía tenemos principalmente este círculo o este punto, que es y las líneas que van marcando
que no se ven, pero nosotros sabemos que existen, bueno, en nuestro cerebro, que van marcando esta especie de tubo, por lo tanto sabemos que vamos viendo hacia adentro. Entonces, esa relación de elementos y este uso del espacio es lo que nos marca que si va hacia adentro o hacia afuera, izquierda, derecha, arriba o abajo. En relación al ser humano como elemento orgánico o forma orgánica, la vista, los brazos, es decir, los elementos corporales van a ir marcando diferentes direcciones. En el primer ejemplo, tenemos una dirección horizontal hacia la derecha. La vista de la muchacha está hacia acá. Entonces, hacia allá nos marca precisamente esa dirección. Todos los demás elementos quedan anulados, por así decirlo, o la vista es primordial ante todo lo demás. En el segundo ejemplo, aunque la modelo no esté viendo algo propiamente, tiene los ojos cerrados, por lo tanto, marca que la dirección es descendente. ¿Ok? Así nos marca. Si tuviera los ojos abiertos, podríamos ver qué dirección está marcando, pero en este caso los tiene cerrados. Y otro elemento que marca dirección es el brazo. ¿Ok? Entonces, estas son las dos mayores elementos o formas o planos que nos están marcando direcciones. Todo lo demás, las direcciones naturales de estos objetos quedan anuladas por las dos direcciones de estos dos. Los que vayan a ser fotógrafos necesitan estudiar muy bien todos estos elementos, porque por eso de repente le dicen los fotógrafos a los modelos, si alguna vez han visto algún programa de modelaje o algún documental o curso de modelaje, estudian muy bien las posiciones corporales o las posiciones entre elementos, las relaciones. ¿Por qué? Porque van marcando direcciones. Entonces a veces le dicen, mueve un poquito tu brazo a la izquierda. Ok, y ahí está. A lo mejor para ustedes o para los que no tienen conocimiento de fotografía, ese movimiento es mínimo, pero dentro de una fotografía marca mucho la dirección. Al igual que un poquito más a la izquierda de la cara, ahí, ¿ok? Por las direcciones y por otras cosas como estética, armonía, luces, sombras, etcétera. Pero principalmente eso es uno de los elementos. Posición, ¿ok? La posición es juzgada respecto al espacio donde se encuentre ese elemento. En una hoja de máquina, si está arriba, abajo, a un lado o al otro. Y esos son los términos que utilizamos para indicar la posición. En la parte superior derecha, en el centro, en la parte inferior izquierda, ¿ok? Todo lugar tiene un espacio ocupa un espacio y tiene una posición. Arriba, en medio, abajo. Abajo a la derecha. ¿Okay? Los primeros tres ejemplos son a la izquierda, el último es a la derecha. Como si se acuerdan que vimos en punto, cuando estábamos viendo punto, que precisamente según donde coloques el punto va a tener diferente significado. Lo mismo pasa con los elementos. Dependiendo de dónde los pongas, van a funcionar diferente. Una flecha funciona diferente de arriba hacia abajo, es decir, una dirección así, que funciona diferente de derecha a izquierda en forma ascendente. ¿Ok? Tienen diferentes significados a la percepción del observador. Entonces, dependiendo de dónde coloques tu elemento, qué posición le des, va a ser el significado o la función según el observador.
Hablando de posiciones, tenemos cada elemento ocupando diferente posición. En el primer elemento tenemos como mayor importancia el producto en la parte superior del central, es decir, aquí, la parte superior central, está el producto. ¿Por qué lo pusieron ahí? ¿Cuál es la importancia de ponerlo ahí? Es un producto nuevo. Nadie lo había visto cuando salió este producto. Por lo tanto, necesito que sea lo primero que ve el observador. Recuerden que nosotros leemos de la parte superior de izquierda a derecha. Entonces, cualquier cosa que nosotros vayamos a ver, el sondeo rápido de nuestra vista es de izquierda a derecha, todos los elementos, y luego me centro en el que más me importó o en el que más me llamó la atención. Eso es en cuestión de microsegundos, es decir, rapidísimo, porque cada microsegundo nuestro cerebro está recibiendo información de nuestra vista. Entonces, esos procesos son tan rápidos que realmente no nos damos cuenta de ellos. Entonces, por eso es que está en esta posición, porque lo importante es que el observador o el espectador se entere de que es un producto nuevo de doble fibra. No dice qué marca es, hasta mero abajo, en la posición inferior derecha, viene la marca, ¿okay? Que es lo último que vemos. Es muy normal encontrar las marcas o algunos elementos icónicos en la parte de aquí, que es en la superior derecha, y en la parte inferior izquierda, porque es el inicio y el fin. Entonces, son los que más se nos quedan grabados de manera inconsciente. Y obviamente ya en las diferentes posiciones, pues tenemos una imagen ilustrativa, ¿no? Que se supone que nos da a entender que este producto nos va a ayudar a que el mecanismo de nuestro sistema digestivo funcione correctamente. Y un copy o un eslogan publicitario que nos ayude a entender o que haga el enlace entre el espectador y el producto. El placer de ayudar a tu digestión funcione correctamente. Ya ahí se enlazan producto con ilustración y de forma clara con eslogan. Y ya el último, en la parte, en la posición inferior derecha, información extra. ¿Ok? Esas son las posiciones y sus usos o sus funciones. En este otro lado tenemos todo totalmente diferente. Para empezar, tenemos una composición triangular porque está simulando un arbolito de Navidad. ¿Ok? ¿Y cómo lo sabemos? Porque aquí abajo pone el copy o el eslogan publicitario, nos lo hacen entrever de manera más obvia. Disfruta la Navidad, prueba el nuevo capuchino, la máquina nueva de capuchino Express Coffee, ¿ok? Entonces, este elemento está en el centro como punto focal, ¿ok? Tiene una posición central y es el punto focal. ¿Por qué? Porque no es un producto nuevo, no es un producto que necesite hacer el enlace de para qué sirve. Es un producto que ya tiene muchos años en el mercado, que va a ciertos público en específico. Entonces, no es un producto que vayas a ver en un espectacular o algo así. Va a ser mejor en revistas especializadas y específicamente para cierto target, o va a ser en horarios especiales de la tele, modificado obviamente un poco, o en redes sociales a cierta gente nada más. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tener una máquina de café implica varios hábitos que no toda la gente tiene. ¿Okay? Tomar más de 3 tazas de café al día
y no me refiero a una misma persona, a lo mejor pueden ser varias personas en la casa, ¿ok? Entonces, son hábitos que realmente no es como a público general, como en el primer ejemplo. Por eso es que las posiciones de los elementos cambian. ¿Por qué la máquina de café está en la posición inferior derecha? Porque es lo que más se relaciona o se quiere que se quede grabado. En otra publicidad de doble fibra, a lo mejor vemos Bimbo arriba y el doble fibra abajo. ¿Por qué? Porque ya es un producto conocido, ya tiene varios años en el mercado, entonces ya no es necesario que esté en la parte de arriba. Entonces, las posiciones de los elementos es según el significado, la asociación o la función que nosotros queramos darle, función comunicativa. En revistas o en ediciones, diseño editorial, se tiene marcada un estándar. ¿Cuál es el estándar? Ciertos elementos tienen posiciones especificadas y no importa qué tipo de revista sea. Tenemos 4 tipos de revista. Control, que es una revista de publicidad. Somos, que es una revista de espectáculos de cierto rango. Q, que es una revista de espectáculos de otro rango, o sea, tienen dos como filosofías o objetivos diferentes. Y Aviaxa, que es una revista empresarial para aviones. Entonces tienen diferentes diseños editoriales, ¿ok? Y lo podemos ver desde la portada. Control, revista de publicidad, tiene el título en la parte superior. Todos los 4 tienen el título en la parte superior. La mayoría está cargado en la parte superior derecha. ¿Ok? Está a la derecha. Este ocupa la totalidad, que eso también es muy común. Este está a la derecha. Aviaxa está a la derecha. Podría ocupar la totalidad, pero no, lo están cargando a la derecha. ¿Ok? Entonces, ese es el primer estándar. El segundo estándar es que en la parte central está, toda revista tiene un reportaje principal. Y precisamente la imagen central va a hablar del reportaje o de los reportajes principales. ¿Ok? Ese. Segundo, en la parte inferior, de manera, jugando con la medida, va a estar más grande y muy pegado a la imagen principal el título o el tema del cual se trata la imagen principal o el artículo principal. En este caso, pues aquí vemos precisamente ese título, aquí también con fiebre amarilla, el título, aquí está en la parte inferior izquierda y también de este lado en Sport y Bienvenidos a Aviaxa, es en la parte inferior izquierda. Ok, entonces, esa es como la mayor estándar en cualquier revista. Hay algunas modificaciones leves, porque es según el uso, según la función. Primero quiero que me vean a mí que soy la revista, ¿ok? Por eso primero está la revista, más grande que cualquier otro elemento. Y luego quiero que les llame la atención lo que hay dentro de la revista, que son todos los artículos. Por eso la fotografía portada de una revista es muy estudiada y muy manejada, porque es la que va a impactar y dependiendo de la fotografía vamos a leer el título de lo que se trata el artículo principal. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra lectura, nuestra forma de lectura de una portada de revista. Y por eso es que tiene también cierta jerarquía a través de las medidas.
y ocupan diferente posición en el espacio. Ok, en redes sociales casi, bueno, en mi pantalla casi no se ve, no tengo idea por qué se vea tan, tan blanco. El original no está tan blanco. En cualquier red social, cualquiera que ustedes utilicen, en la actualidad intenta simular lo que ves en un móvil y lo que ves en la pantalla de tu dispositivo, de tu computadora. Ahorita en la actualidad. En versiones de años pasados, si tuvieron oportunidad de tener, ya sea cualquier red social que ustedes quieran mencionar, desde Twitter, Instagram, Pinterest, Facebook, manejaban diferentes visiones entre móvil y plataforma de computadora o para computadoras. Tenían diferentes posiciones todos los elementos. Entonces, si veíamos un tutorial o un ejemplo o un cómo se hace esto, siempre te decía, en móvil lo vas a encontrar en tal lugar y en computadora se encuentra en tal lugar. Entonces, eso era, como quien dice, tener dos Facebook, lo cual no funcionaba o no es viable para el uso de ese elemento, de esa aplicación. Por eso es que la mayoría de las aplicaciones se pusieron a modificar la totalidad de sus elementos en el espacio, las posiciones, para que fuera igual o muy semejante entre plataforma móvil y computadora. Y así todos los elementos estuvieran aproximadamente en el mismo espacio. ¿Ok? Y pues el ejemplo más sencillo de ver, porque es el último que se ha venido actualizando, es Facebook. Lo que es Instagram, Twitter y Pinterest son los que fueron primero juntando, simulando, igualando ambas plataformas. Facebook fue de las que más se tardó porque Facebook se centraba principalmente en otras actualizaciones de uso, de complementos, de interacción, de compartir, etcétera. Entonces ya está hasta las últimas actualizaciones cuando compró los demás elementos como WhatsApp, como Instagram, etcétera, fue cuando ahora sí voy a igualar todas mis plataformas para que sean muy semejantes. ¿Ok? Que es cuando vino que Facebook tenía Stories en la parte de arriba. ¿Ok? Y de esta imagen, de hecho, es cuando dieron a conocer de manera mundial esta actualización. Ok, espacio. Las formas de cualquier tamaño, por grandes o pequeñas que sean, ocupan un espacio. Y dentro del espacio, el espacio vacío y el espacio ocupado son importantes. Es decir, el espacio vacío es una parte del diseño. Ok. Por ejemplo, si ustedes ven un documental de uno de los grandes filósofos, está traumada, tipógrafos, o si hablan algún día con un tipógrafo es aquel que se dedica a hacer estilos de letras o tipografías o fuentes, no sé cómo los conozcan ustedes, les va a decir que realmente no, lo importante no es la forma de la A o de la E o de la D, sino el espacio negativo entre la A y la D. Ese es el que realmente ellos manejan o se centran, ¿ok? En el diseño, el espacio es muy importante. No es lo mismo hacer un boceto chiquito, pequeño en toda la hoja, hacer un boceto en toda la hoja. Entonces, usen el espacio y el espacio negativo o vacío inteligentemente. Y obviamente el espacio puede ser liso, con textura o sugerir algún tipo de profundidad.
¿Ok? 4 ejemplos donde los diferentes elementos están ocupando un espacio. Un círculo sencillo, ocupando una posición en la parte superior derecha. Se ve un espacio limpio, se ve directo, y empezamos a sumarle elementos de tal manera que el espacio negativo, que es todo lo blanco, el fondo, se va ocupando. Y en el último ejemplo, donde ya tenemos una suma de círculos, podemos ver que el espacio negativo, que es lo blanco, está la mayoría ocupado por espacio positivo, que es lo ocupado por lo negro. Entonces, todos los elementos se están ocupando. Es decir, aunque nosotros no veamos, aquí hay un círculo que está ocupando espacio, aquí hay otro círculo que está ocupando espacio, aquí hay otro círculo que está ocupando espacio, aquí hay otro círculo que está ocupando espacio, y aquí hay otro circulito que está ocupando espacio. ¿Ok? Entonces, todos los elementos, aunque estén superpuestos, están ocupando un espacio en el lugar. Puede ser muchos elementos ocupando espacio, se ve un diseño saturado. Hay una corriente, el minimalismo, que dice menos es más. Ok, eso es una corriente, no es una ley. ¿Qué significa que menos es más? Que entre menos cosas tenga tu elemento, tu diseño, tu arquitectura, tu mueble, tu ropa, etcétera, más va a comunicar o mejor va a funcionar. Les digo, eso es una de las corrientes de diseño, no es una ley, porque a veces no aplica, a veces necesitas que tu diseño se vea saturado porque es parte de lo que quieres comunicar, a veces no. Pero en cuestión de percepción y de elementos de diseño, si pones muchos elementos, como todos ocupan una posición y todos ocupan un espacio, pues se va a ver saturado. Aquí tenemos demasiados. Y el problema cuando tenemos muchos elementos es que nuestro ojo, nuestra percepción, nuestro cerebro, le da flojera y ya no lo ve y se pasa a lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes realmente leyeron lo que dice el eslogan? Es decir, esta parte de arriba. Aún ellos saben lo delicioso que pueden llegar a ser. ¿Ok? Entonces, está en la parte superior que se supone que debería realmente impactar, pero la saturación de elementos, el poco contraste entre tipografía y fondo, impiden muchos entendimientos de esta publicidad. Si nos vamos al siguiente ejemplo de Nivea Night, solamente tenemos, por así decirlo, 2 formas, 3. La tapa, el cuerpo del bote y la crema, que son las 3 formas que identificamos. Y tenemos otros 2 elementos visuales, que son los 2 colores, azul y blanco. Entonces, realmente hay un muy poco uso del espacio, porque esta publicidad no necesita más. Se entiende que se forma una luna, la luna solo sale de noche, entonces con que pongamos aquí Nivea Night, pues se entiende que esa crema se utiliza de noche. Y ya, no necesitamos más publicidad. ¿Ok? Porque este tipo de publicidad, la de Nivea, es solamente publicidad de producto, publicidad de marca. Decirte que ahí está la marca, ¿ok? Mientras que este otro es publicidad de producto. Necesitan convencerte de que compres ese producto. Por eso es que son diferentes, porque tienen diferente función u objetivo. Aquí podemos contar todos los elementos y van a ser como más de 100. Fácil. Entonces no tiene caso. Cómo usemos el espacio es muy importante. Tenemos 2 espacios, que es
el de la izquierda y el de la derecha. Tenemos exactamente el mismo eslogan o el mismo copy, la misma frase, espacio blanco. Lo he utilizado de diferentes formas en ambos y son diferentes las sensaciones. En el primero, ocupan mucho espacio, se siente que ocupan la totalidad del espacio porque están en la parte superior e inferior, ocupando la totalidad de espacio de izquierda a derecha. ¿Ok? Aunque tenga un gran espacio aquí en el centro, se siente muy saturado. Porque la medida, el tamaño es muy grande y las posiciones que están ubicadas son máximas, es decir, hasta arriba y hasta abajo. Al contrario del ejemplo izquierdo, donde la medida es una medida más regular y la posición está en la parte de centro. Por lo tanto, ocupa menos espacio. Tengo espacio negativo o aire, normalmente lo van a conseguir, lo van a ubicar como aire en todo alrededor. Todo esto es aire, todo es espacio negativo. Por lo tanto, se ve menos saturado. ¿Ok? Déjenme borrar todo esto para que se queden con la nada más. ¿Ok? Entonces, por eso es que ir manejando estos elementos, si se fijan, ya estoy mencionando color, plano, tamaño, medida, posición. Son elementos que conforme los vayan manejando y los vayan conociendo, los van a poder ir identificando, primero en algo ya hecho, y luego ya poderlos usar conscientemente en sus diseños. Un ejemplo muy claro de espacio positivo y negativo son estas imágenes, que son dos imágenes en uno, donde están utilizando de forma funcional tanto el espacio negativo como el espacio positivo. ¿Ok? Aquí en el espacio negativo, pues tenemos el gatito, en el primer ejemplo, y en el espacio positivo tenemos el perro. Bueno, aquí son los dos osos, respectivamente, positivo y negativo. Y ya, hasta aquí le voy a dejar gravedad y eso lo veo en la siguiente clase. Descartar. A ver, jóvenes, déjenme. Acá es la publicidad de los uniformes. ¿En serio? Pues miren, aquí podemos ver muchas cosas. Uso del color, pues es el uso verde porque es el uso de la marca. Formas totalmente básicas, geométricas. Líneas rectas. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Está en una posición central, ocupando un tercio del espacio. Tiene espacio en todas las partes. Pero se ve muy saturado, ¿no? Oh, sí, muy, muy saturado. Lo que pasa es que como el fondo de la playera es el mismo fondo que están utilizando en el fondo de la publicidad, hubiera funcionado si el color no tuviera todo el matiz, es decir, si el fondo fuera un poquito más claro, que realmente no tuviera el color tal cual, sino que estuviera un poquito más menos saturado. A lo mejor así hubiera resaltado, hubiera quitado espacio visual y peso al fondo. Pero en cuestión de color, la playera y el fondo están en el mismo rango. Por eso se ve tan saturado. Quitándole el elemento del fondo y las formas. Porque ¿qué pasa cuando desaturamos algo? Se vuelve textura. Es decir, si nosotros este fondo verde
lo pusiéramos menos verde, por así decirlo, es decir, más clarito, pasa a ser textura. Y cuando pasa a ser textura, no invade tanto el espacio. Dependiendo, hay ciertas texturas que sí, hay otras que no. Entonces sí, realmente sí está saturada. Yo no supe hasta que vi el logotipo del equipo, cuál era el logotipo, porque no ubico los equipos de fútbol. Hasta que lo vi, dije yo, ese pequeñito de ahí, o sea, vean, ¿dónde está el logotipo? Ahí, chiquito, 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 chiquito. No está por ningún otro lado. Error. Debes poner la identidad en alguna otra parte donde destaque todo lo demás. Porque aquí yo pienso, si yo no conozco, es decir, por ejemplo, si mi papá me pidiera una playera, no voy a saber hasta que lo vea bien, porque obviamente se nota quién patrocina más que todos los demás. Cementos Fortaleza patrocina absolutamente casi el 40% de la playera. Sí, el Choro también está igual, válgame. Hijo de su, vean todas las marcas que patrocinan este jersey. Son un chorro. Ya cuando vean marca, van a ver precisamente esta parte donde las marcas patrocinan elementos para poder llegar a su target. Hay diferentes equipos de fútbol que ellos mismos dicen, yo no prostituyo mi uniforme está limpio, no tiene marcas. ¿Okay? Exactamente, ellos son espectaculares andando, esos son lo que son, espectaculares andando. Entonces, y el espacio de los jerseys, de los uniformes deportivos, no nomás de fútbol, sino de todos los deportes, se ha vuelto un objeto de arte. Un objeto de arte es aquel objeto que era un objeto utilitario, una lata de Coca-Cola, un lápiz, etcétera, etcétera, es un objeto de utilizar, pero que llega a empezar a hacerse coleccionable. ¿Okay? Conozco gente que tiene todas las playeras de su equipo de fútbol que han salido, porque cada nueva temporada los equipos renuevan sus uniformes, tienen nuevos diseños. Entonces, es un objeto de arte, es algo que compras para coleccionar. Entonces, por eso es que también es para las marcas, eso es como muy importante de promocionarse en alguno de estos tipos de deportes, porque te sirve de publicidad. Hay deportes que no lo permiten, ¿okay? Que el espacio de la indumentaria no es vendible. ¿Ya ves? No era mi intención lanzar pedradas, ¿ok? Es una costumbre, hábito, no sé, que no nomás es de México, es parte importante de muchas otras culturas también. Okay. Entonces, les digo, hay deportes que no tienen ninguna marca, porque el deporte o las leyes, las reglas de ese deporte impiden que haya publicidad dentro del espacio deportivo, ¿okay? Y el espacio deportivo incluye el uniforme del jugador. Habrá publicidad en los estadios, pero en el espacio deportivo, en la cancha, incluyendo jugadores, no hay publicidad. Entonces, no es todos los que llegan a vender el uniforme o lo que usan. Por ejemplo, en la Fórmula 1 también es muy común ver el auto lleno de logotipos, dependiendo de identidades, dependiendo de quién los patrocine, o el uniforme del corredor. Y hablando de uso y espacio y todo eso, pues obviamente aquí en el elemento de diseño de la playera tenemos que están ocupando un espacio mucho mayor, Cementos Fortaleza, porque está más grande, tiene una medida mayor, por lo tanto ocupa mayor espacio y está en una posición central. Las posiciones más importantes en un uniforme, en una playera también, son lo que es a corazón,
que normalmente está la identidad o el logotipo de la empresa, y la espalda. Esas son las partes más importantes. Todo lo demás resta importancia, tiene menos importancia de posición. Las demás posiciones son menos importantes porque la vista no los ubica, que por eso es que son menos importantes. Cuando te andas viendo el hombro a alguien, nunca en la vida, solo que te llame la atención de algo, ¿verdad? Pero realmente es muy poco las veces que andes viendo el hombro. Pero sí recuerdas qué tenía en la parte frontal de la playera y qué tenía en la parte de atrás de la playera. Que en el estómago es muy raro. ¿Qué haces cuando quieres poner algo en el estómago? Lo haces muy, muy grande, como en este caso con Cementos Fortaleza. Juegas con la medida. ¿Ok? Entonces, pues esos son los dos temas. No va a haber tarea, jóvenes. ¿Ok? Todavía estoy revisando sus proyectos del apodo, del nombre. Entonces, para no sumarme más trabajo, no va a haber tarea. Vamos a empezar a hacer los ejercicios y el análisis ya cuando terminemos de ver los otros dos temas. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿dudas o preguntas? ¿Comentarios o aclaraciones? Yo tengo una duda, maestra. Con usted vamos a ver sobre la proporción áurea, ya explicada sobre los elementos gráficos. No, yo no la veo. Eso forma parte ya de materias más avanzadas, como creo que en matemáticas para el diseño la ven, porque involucra mucho cuestiones matemáticas de proporción, la fórmula, etcétera. No, yo lo que veo es como lo más básico. Voy a ver retículas, voy a ver color, voy a ver volumen. Entonces, eso ya es un poquito más avanzado. Entonces, lo ven en las otras materias. Ah, muy bien. Ay. Mándamelo, si no, no voy a saber ni qué rollo. No voy a saber cómo pusiste el punto, no voy a saber cómo usaste el color. Necesito la justificación, si no te vas a quedar sin como el 40% de la calificación. Todavía no llego a tu trabajo, así es que por eso no me había enterado. Entonces, todo aquel que se le haya olvidado la justificación, por favor, enviármela, porque si no, no voy a pues va a ser, ¿qué me quiso decir el diseñador? Creo que, no, pues no. No, yo necesito entender qué están pensando ustedes para saber si están aplicando bien el conocimiento dentro de su diseño. ¿Ok? Entonces, todo aquel que se le haya olvidado, que no la haya hecho, favor de enviármela. Ándale. Sí, el punto, ya vayan incluyendo todos los temas, es decir, si están haciendo un diseño, por ejemplo, para próximas temas, que son elementos de relación, vaya incluyendo, yo usé el punto así, aquí puse estas líneas, aquí manejé el color así, ¿ok? Y esto es principalmente para que se acostumbren, porque más adelante en sus diferentes materias les van a pedir, que háganme una ilustración, háganme un cartel, háganme una infografía y justifíquenmela. Entonces, ya tienen todos estos 16 elementos 12 elementos de comunicación visual que pueden fundamentar y sustentar todo lo que ustedes están haciendo en ese diseño. ¿Ok? Entonces, úsenlos, piénselos conscientemente y no nomás como que, me quedó chido. Que tenga su fundamento consciente ese diseño. Para cuando más adelante sean diseñadores súper reconocidos. ¿Y qué quiso usted decir con este cartel? Pues mire, fíjese que ya nada más, pues es que me gusta lo rosa y por eso lo puse rosa. Pues no tiene profundidad ni contexto. ¿De acuerdo? Ok, jóvenes, si no hay dudas, preguntas, ni aclaraciones, nos podemos retirar. Ya nos veríamos hasta el día lunes. ¿De acuerdo? Sale, jóvenes. Bye bye. Buen día, buen fin de semana. Hasta luego. Bye bye.
todo el fin de semana, maestra. No, May, no iba forzosamente los elementos conceptuales. Nada más eran los 4 elementos visuales. Yo nomás lo mencioné para que ustedes supieran que pueden irlos usando. Ok, tranquila, no te preocupes, no iba a evaluar los otros elementos. Bye bye, jóvenes, hasta luego. Igualmente, bonito fin de semana. Igual, buen fin de semana, bye bye. A ustedes, gracias.